El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el Dr. José Hernández. Bienvenidos. Si una familia está débil, cualquier cosa puede fácilmente hacerle profundo daño. Según el Talmud, dice que la sociedad y la familia se parecen al arco de un palacio. Quitas una piedra y todo se derrumba. Lo que nos dice esta sabia enseñanza es que existe tanta debilidad que cualquier cosa pudiera afectar el ritmo normal de satisfacción, de alegría, de felicidad de la familia. Y yo sé que en esta audiencia que tengo aquí, aparte de esa audiencia radial, sé que hay muchas familias sufriendo en este momento, lo cual está quitándole, está restándole felicidad, alegría, está restándole un sentido de libertad a la familia. Y tenemos que buscar la forma, los medios para tratar de minimizar el impacto de lo que estamos viviendo. Hay cosas que parecen inevitables. Y es posible que esas cosas tengan su efecto. Lo que sí podemos evitar es que esas cosas dañen nuestras emociones. Una de las cosas que el Señor ha puesto en mi corazón decir, y no solamente en este escenario, sino en otros donde Él me ha permitido hablar, es que debemos cuidar nuestras emociones. Si en algo tú tienes que fijarte ahora, no es tanto en tu peso corporal, sino en el peso de tus emociones. Porque cuánto daño pueden hacer emociones debilitadas. Y tenemos que buscar la manera de cómo evitar que el impacto de lo que estamos viviendo nos aniquile y nos tumbe emocional y espiritualmente. Estas palabras dicen que le corresponden a Martín Lutero. Lutero decía que no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nidos. Y eso tiene mucho que ver con los pensamientos, tiene mucho que ver con las circunstancias externas, con lo externo más bien, más que con los pensamientos, con lo externo, con lo que está en tu entorno. Eso no podemos evitarlo, no podemos evitar las malas noticias, no podemos evitar las decisiones de seres queridos, no podemos evitarlo. Pero sí podemos evitar que esas cosas hagan impacto en nuestro corazón. Por eso estoy aquí esta mañana para traer alguna palabra de consuelo, alguna palabra de dirección, en la confianza de que el Espíritu Santo está con nosotros aquí esta mañana para ayudarnos. En el orden material hay elementos fuertes que por más que intentemos resolverlos no podemos porque no depende de nosotros. Vivimos en un sistema que se llama mundo. Jesús decía a sus discípulos, ustedes están en el mundo. Y no podemos evitar que las cosas que ocurren en el mundo sigan sucediendo. Y a veces llegamos a extremos tan tremendos donde exclamamos, ¿hasta cuándo esto? ¿Hasta cuándo aquello? Y pensamos en soluciones nuestras, pero imposibles, no dan resultado porque no depende de ti. Y es entonces cuando tenemos que irnos
a Dios, a buscar las respuestas en Dios. Uno de esos elementos externos y desintegrador tiene que ver con la escasez. La escasez siempre ha existido. No es el único lugar en el mundo donde tenemos escasez. Ahora, la escasez tiene diferentes orígenes. Por ejemplo, usted lee acerca de Etiopía y usted va a encontrar que en Etiopía hay escasez, pero es un problema climático lo que tiene que ver con Etiopía. No hay lluvias, por lo tanto no hay manera de cómo hacer que la tierra produzca sus frutos. Usted se encuentra, por ejemplo, en Siria, donde hay una guerra intestina, donde hay escasez hasta de agua, pero es precisamente producto de la violencia. Y así pudiéramos conseguir otros ejemplos del origen de la escasez de las cosas básicas para la subsistencia humana. Y la Biblia nos da un caso interesante registrado en el libro de Ruth. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre, diga hambre, en la tierra. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Dice el texto bíblico que llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Esta es parte de la historia. Para quienes no han leído este libro, que es breve pero interesante, entonces podrán tener la historia completa de esos acontecimientos. Este pasaje revela 2 grandes elementos externos que afectan a una familia. Uno es la escasez. Dice que hubo hambre en la tierra. No sabemos las causas, posiblemente eran climatológicas. El asunto es que hubo hambre, no había producción. Recuerden que en aquel entonces era una cuestión más bien de carácter agropecuario, la cría y la siembra. El asunto es que hubo hambre en aquella tierra. ¿Y qué hace una persona cuando tiene hambre? Busca la manera de cómo resolver algo que es fundamental, tiene que ver con la sobrevivencia. Cuando hay hambre y no hay otra cosa que hacer, hasta se cae en extremos como el canibalismo, es decir, comerse los unos a los otros. De mí no tendrán mucho que comer, les advierto. Allá los gorditos, ay, ay, ay. A mí me tomarán para sopa de hueso rojo, si es que queda rojo por ahí algo. Esos casos se han dado. Hay muchos casos de canibalismo precisamente por tratar de sobrevivir. Lo que quiero decir con esto tan dramático que he dicho es que el hambre no tiene clase social, el hambre no tiene color, el hambre no tiene distingos. El hambre puede generar violencia. Es decir, es algo verdaderamente grave. Pero a su vez, fíjense, la escasez trae otro elemento que está claramente expuesto en esa historia, que es la migración. Entonces hay hambre, no hay cómo resolverlo aquí, entonces hay que ir a otro lugar. Había hambre en Belén, así que ellos se dispusieron a ir a otro lugar llamado Moab, donde las informaciones decían que había
comida. Una cosa trae la otra, la escasez, entonces trae la migración. Esta es una consecuencia terrible que vivimos hoy aquí en Venezuela. Algunos hablan de 4 millones de desplazados por hambre, por salud, buscando medicina en otro país, otros por razones políticas. Pero las cifras son escandalosísimas. Algo nunca visto. Levante su mano, por favor. Todos los que estamos levantando nuestra mano somos testigos de algo absolutamente nuevo en este país. Nunca visto. Y en estos 4 millones, según estadísticas, no puedo corroborarlas, pero está su hijo, o está su esposo, o está su esposa, o está el nieto, o está el sobrino. Levanten la mano, por favor, los que tienen algún familiar en el extranjero. Señores, esto es de fotografía, totalmente de fotografía. Podemos tomar una foto y mandarla al Instagram y decimos, aquí está la encuesta. Es decir, no es mentira lo que estamos hablando. Y es posible que los que levantaron la mano no solamente tengan un familiar, tengan más de uno. ¿Ya? Es decir, que al multiplicar todo esto vamos a encontrar cientos de personas en esta audiencia, en esta asistencia, que están fuera del país. Entonces, ¿qué provoca todo esto? Si lo contextualizamos, nos vamos a dar cuenta que esta situación tiene que ver con limitaciones económicas. Es una cuestión, entonces entra un elemento que se llama la economía. Cuando la economía es buena, como pasó en este país, cuando nuestra economía era buena, entonces, ¿qué pasó aquí? Vino gente de todas partes del mundo. ¿Por qué venían de todas partes del mundo? Porque nuestra economía era buena. Pero ahora que la economía está mala, es al contrario. ¿Cuántos hermanos colombianos vinieron en los años 70, 80 a este país con la bonanza y todo eso? ¿Y ahora cuántos? Yo pienso que ahora son más los que se han ido para el otro lado, que digo, para Colombia, ¿no? Interprétenme bien. Para el otro lado quiere decir la frontera. Creo que son más de los que vinieron en aquel entonces. El motivo, en algunos casos, problemas de carácter económico, sueldos bajos, o un gravísimo problema que estamos experimentando aquí todos los días que se llama hiperinflación, donde las cosas aumentan todos los días, donde tenemos algo escandaloso con la moneda del dólar, por ejemplo. Y entonces eso hace que no alcanza el sueldo, no me alcanza el dinero para comprarme, como lo llamamos aquí en Venezuela vulgarmente, un cartón de huevos. O una famosísima harina pan. Esto entonces, por ejemplo, las limitaciones económicas hacen que la gente vuele. El otro elemento que provoca esto que estamos hablando es el desempleo. Personas que tenían un buen empleo y ya no lo tienen. Y entonces eso produce una cuestión que se llama subempleo. Entonces ahora yo soy mi propio dueño de la empresa de vender. Para que nos escuchen allá en otro país, tetas es una bolsita que termina en una forma parecida a eso. Dale un aplauso al Señor esta mañana. Quiero decir que nosotros en Venezuela somos especialistas en hacer tetas, no en hacernos las tetas. Son dos cosas diferentes. Entonces ya yo ahora invento una manera de cómo hacer dinero porque ya no tengo un empleo o ese empleo no me satisfacía mis necesidades. Así que me convierto ahora en mi propio jefe. No hay entrada de dinero. Y todavía hay algunos por allí, son poquitos, pero todavía hay, y hay que decirlo,
que todavía no han pisado tierra. Todavía viven su mundo de fantasía de la Venezuela saudí. Y todavía siguen derrochando y siguen malgastando. Se niegan a comprarse un vestido que no sea de marca. Haga así. Está loco, mano, está loco. Ahora hay que economizar hasta la comida. Nos hemos convertido en personas que hemos aprendido la ración. Si nos comíamos 2 arepas, hay que racionarla. Una en el desayuno y otra en el almuerzo. Hay que racionar. Pero eso es adecuarse a una realidad. Y mientras eso no ocurra, la mala administración o una equivocada manera de llevar esta economía que yo le he llamado economía de guerra, entonces hay problemas. Levante su mano y diga, estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo a cómo vivir en este nuevo escenario de realidades. Todos los que estamos aquí y los que me están escuchando, espero que sean hombres y mujeres de fe. Porque ahora nosotros tenemos, ustedes y yo tenemos un reto. Hay un desafío. Y eso se llama el desafío de fe. De aprender a vivir por fe. A aprender a depender de Dios. Y no estoy hablando de gente conformista y de gente que no va a hacer nada esperando como un pajarito ahí, un pichón, que le caiga algo del cielo. No, no. Porque yo sé que en tiempos como estos, aun cuando no hay nada, Dios puede traer mucho a través de una cosa que se llama inteligencia. Aún en medio de la escasez, Dios puede traer sabiduría para hacer dinero y para hacer riqueza. Yo lo creo y eso ha ocurrido no solamente en esta sociedad, sino en muchas sociedades del mundo. Entonces quiero que me interpreten claramente. No estoy hablando aquí de conformismo. Estoy hablando de fe. Y conformismo es una cosa y fe es otra. Porque la fe es dinámica, la fe es acción. La fe es aquel impulso del alma que te lleva a creer que lo que no tienes, lo tienes por tu confianza en Dios. Así que no estoy hablando de algo, de algo humano, estoy hablando de algo espiritual. Entonces, cuando no estamos manejando bien esta situación de escasez y de migración, eso trae diferencias en la familia. Eso trae pleitos. Eso trae exigencias, trae demandas. El tono de voz aumenta. Hay fricciones, puertas adentro de la casa, porque bueno, estábamos acostumbrados a esto y ahora no lo tenemos. Y como no nos terminamos de acostumbrar, entonces hay ese tipo de actitudes. Y hay un consejo maravilloso del sabio Salomón en circunstancias como las que nosotros vivimos ahora. Me encantan estas palabras porque nos traen esperanza y consuelo y una cosa que se llama paz y felicidad. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llenas de ¿qué? De provisiones. Tu paz no es negociable. Tú debes defender tu paz frente a cualquier elemento perturbador, porque no hay una cosa mejor que vivir en paz. De saber que aunque no tengo esto ni aquello, estoy tranquilo. Creo que algunos recuerdan a Steve Jobs, el creador de la Apple. Murió rico. Y estaba escuchando su último mensaje, donde él ya claramente expresa que se va a morir. Me voy a morir.
Ojalá y puedan escuchar este audio completo de las últimas palabras públicas que dijo Steve Jobs. Hice mucho dinero, logré, pero ahora estoy por morirme. Y sé que todo lo que he logrado en esta tierra no me lo voy a llevar. Qué conclusión. Pero fue una conclusión que él no sacó cuando estaba sanito y cuando tenía todo. Cuán importante es aprender a disfrutar de lo que Dios nos ha dado o de lo que Dios nos ha quitado. Léanse el libro de Job. Job fue un hombre como Steve Jobs. El Steve Jobs del Antiguo Testamento. Rico, exitoso, buena familia, todo. De pronto quedó sin nada. Dios dio, Dios quitó. Sea su nombre glorificado. Yo sé que mi Redentor vive y un día me va a levantar de este polvo. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a vivir. Y sobre esto de aprender, diga conmigo, debo aprender. Y hubo un hombre en el Nuevo Testamento que él tuvo que admitir que él estaba aprendiendo. Y hay cosas que para superar tenemos que aprender, y aprender duele. Cuando tú cometes un error y te encuentras un hombre, una mujer sabia que te dice, mira, lo que hiciste no está bien por esto, esto y esto. Ese señalamiento y esa conclusión de tu comportamiento te duele porque te están dando precisamente allí en tu equivocación, en tu ego. Pero si lo asimilas y cambias, es bueno, pero al momento te va a doler. Y este hombre llamado Pablo, escribiéndole a los hermanos filipenses, admitía que él estaba aprendiendo. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez. Y aquí está la sabiduría. Pues he aprendido a contentarme. Hay cosas en la vida y en tu naturaleza que no son innatas. Es decir, no naciste con ellas, tienes que aprenderlas. ¿Cuántos nacieron sabiendo leer? Levanten la mano. Estoy bien, a ver si me aparece alguien, porque puede haber un fenómeno aquí. Por cualquier lado aparece algo novedoso en la vida. Nadie, ninguno de los que estamos aquí nació como hacen he visto por ahí los potricos que salen del vientre de la madre, ya están, y salen caminando. ¿Alguien aquí nació caminando? Nadie. Ahora, te pregunto, ¿te dolió aprender a caminar? ¿A cuántos les dolió aprender a caminar? ¿Cuántos porrazos te llevaste? ¿Cuántos golpes te llevaste? Porque aprender duele y aprender es un proceso. Pablo estaba experimentando aquí el proceso. He aprendido a contentarme. Y luego dice, cualquiera sea mi situación. Y si nadie entendió lo que Pablo quiere decir aquí, entonces remata diciendo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y como cuando apretas una tuerca, él sigue apretando y apretando. Y dice, en todo y por todo, que son dos cosas gramaticalmente hablando diferentes, en todo y por todo estoy enseñado. El tipo había tenido que tomar unas cuantas lecciones. Así, para estar saciado como para tener hambre. En otras palabras, Pablo aprendió a vivir barriga llena, corazón contento. Él aprendió esa frase, pero también aprendió a vivir con hambre.
tuvo que vivir experiencias donde no tenía que comer. Y sigue el hombre hablando del asunto. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Este hombre está admitiendo dos cosas importantes allí. Número uno, se sintió solo en algún momento. Sus hijos espirituales lo descuidaron. Pero mira, qué bonito es usar un lenguaje que no afecta a nadie. Ojalá y todos los que estamos aquí aprendamos el arte de la diplomacia, el arte de saber tratar a la gente. Mire, él no le dice, ustedes son unos irresponsables, fuera de orden, no me amaron, se me descuidaron. No, él le dice, no tuvieron la oportunidad. Qué lindo, ¿verdad? Qué manera tan graciosa, tan hermosa de expresar algo. No lo señaló arbitrariamente, sino, bueno, no tuvieron la oportunidad. Qué bonito, ¿no? Y él entonces está planteando aquí que a pesar del descuido de los hermanos, él entonces aprendió. Mira, escucha bien esto, yo no sé, vamos a pasar todo el día en eso. Pero fíjate una cosa, hay situaciones que nos pasan de las que nos lamentamos. ¿Por qué y por qué? Y es que Dios está diciendo, aguántalo. Yo creo que Dios estaba aguantando a los filipenses ahí. Ellos querían hacerlo, pero Dios estaba aguantándolo. ¿Y por qué aguantaba Dios a los filipenses en ayudar a Pablo? Porque Dios estaba, aguántate que lo quiero enseñar. Espérate que es que lo quiero enseñar. Hay cosas que te están pasando ahora y tú dices, pero ¿por qué y hasta cuándo? Y resulta que es que Dios está queriendo enseñarte una lección, la cual va a engrandecer tu alma y tu persona. Bendito sea Dios para siempre. ¡Oh, aleluya! ¡Aguántalo! Entonces, ¿hasta cuándo Dios va a estar aguantando aquí? Hasta que tú aprendas. ¡Aprende rápido entonces! ¡Aprende rápido para que comiencen a fluir las cosas! Bueno, Dios tenía aguantado ahí a los hermanos filipenses. Stop. Pero mientras estos estaban aguantados aquí, el hombre estaba en un ejercicio de aprendizaje. Y aprendió todo eso, pero no solamente aprendió a vivir alegre, aún teniendo hambre o teniendo abundancia, sino que aprendió otro elemento más poderoso todavía, que es a vivir por fe, porque él concluye con estas palabras: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oye, qué hermosa lección esta mañana. No solamente aprendemos a desarrollarnos en el mundo natural, a sobrellevar el hambre, a sobrellevar la abundancia, a sobrellevar el éxito, a sobrellevar el fracaso. No solamente aprendemos aquí abajo, sino que aprendemos desde el alma, es decir, a tener fe y confianza en Dios. Lo que yo creo que Dios nos está enseñando a muchos aquí es a vivir por fe. Yo creo que lo que Dios nos está enseñando aquí a muchos es a declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo incluye todo: abundancia, escasez, salud, enfermedad. Todo incluye éxito, todo incluye fracaso, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ponte de pie, aleluya, y alaba al Rey, y alaba a Jesús esta mañana. ¡Oh, gloria a tu nombre! ¡Oh, trae palabra! Trae palabra a tu pueblo. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 Santo eres, Señor.
Siéntense, no he terminado todavía. ¿Cuál es este asunto externo que está afectando a la familia? ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo lo llamamos? Escasez. Con su segunda consecuencia, la migración. Pero ¿sabes qué otra cosa está afectando profundamente a la familia? Que es algo que no podemos controlar. Se llama la enfermedad. Y lo antónimo a la enfermedad sería ¿qué cosa? Salud. ¿La enfermedad se combate con qué? Ayúdenme. Con medicina. Siempre nos hemos enfermado en Venezuela. Quiero que estén conmigo. Siempre nos hemos enfermado aquí en este país. Siempre. Pero siempre han habido medicinas en este país. Ay, gracias. Usted iba a cualquier farmacia, de cualquier barrio, de cualquier pueblito. Voy a decir algo que se va a caer la cédula. Y usted conseguía desde un cafenol, un Comel, ¿recuerdan eso? Y si estaba flojo del estómago, usted conseguía hasta enterobioformo. ¿Cuántos recuerdan eso? Algunos muchachos están levantando el hombro que no sabe nada. Un Alka-Seltzer. Ah, mira, los más jóvenes, eso sí. Pero usted hoy va a una farmacia y no encuentra, no vamos a decir tan allá, lo que usted busque. Y si consigue algo, entonces le cuesta un riñón, porque ya lo del ojo ya eso pasó de moda, le cuesta un riñón. Así que tiene dos problemas. No solamente hay escasez de alimentos, sino escasez de medicina y el alto costo de las mismas. ¿Puede eso afectarnos? Claro, toda enfermedad afecta a una familia, aún de los países del primer mundo. En cualquier país, de cualquier civilización importante en este mundo, una persona se enferma y eso afecta a su familia. Jesús tenía unos amigos, uno llamado Lázaro, eran de Betania. Y allí vivía esta pequeña familia, Marta y María y Lázaro. Este hombre se enfermó, dice Juan 11, y las hermanas desesperadas, como siempre, la familia desesperada busca una solución para cortar el poder de la enfermedad. Y Jesús era el amigo, era el que tenía la solución. Así que mandaron a llamar a Jesús urgentemente. Al que amas está enfermo. Es un mensaje dramático. Al que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esto trajo un conflicto, porque estas mujeres en algún momento culparon al Señor de la muerte de Lázaro. Si tú hubieses estado aquí, escuchen bien cómo se culpa de manera muy, muy sabia, ¿no? Si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Así que la culpa es tuya. ¿Y eso trajo, qué trajo? ¿Dolor a esa familia? Su hermano estaba muerto, lo cual en la cultura judía significaba mucho, porque el hombre pues tenía un papel preponderante, las mujeres ustedes saben. Y entonces, mucho dolor por la muerte de este hermano. Y aparte de eso, entonces, el Señor que tenía que ayudarnos les ayudó. Levanten la mano para saber cuántos tienen en su casa un enfermo. Gracias a Dios no son muchos. Pero obviamente eso genera una gran carga, una gran preocupación.
El costo de la asistencia médica crea angustia. A eso sumémosle entonces la escasez de medicamentos. Y eso tiene que ver con la parte, digamos, científica. Los médicos son científicos. Y los medicamentos son fármacos que son producidos por científicos. Así que en una área, en el área científica, eso nos afecta a nosotros, pero también las enfermedades en algún miembro de nuestra familia genera profundas discrepancias, desintegración. ¿Quién va a cuidar al enfermo? Y esto, mire, en mi experiencia como pastor, y esto ocurre más cuando los padres son ya personas ancianas. Entonces los hijos, quizás con algunas excepciones, no estoy diciendo que sea en todos los casos, los hijos entonces comienzan a pelotearse a los viejitos. Yo no sé cómo va a ser Rodney, porque ella es la única hija. Bueno, ya hay 2 muchachitos por ahí. A mí no me están peloteando. Mire, papá y mamá que está aquí, mire a su hijo que tiene su... A mí no me estés peloteando, ¿viste? A mí no me estés peloteando. Entonces comienzan a pelotearse al viejito, a la viejita, llévatela tú, tráetela tú te quedas esta noche, no, yo me quedo mañana. Y entonces eso genera un problema que tiene características desintegradores. A esto se suma otra cosa que es el estrés por el agotamiento y la preocupación. Yo no sé en esta mañana, en esta audiencia o en la audiencia radial, cuántos están viviendo una situación como esta, donde por estas razones hoy viven en situaciones complicadísimas en algún grupo familiar, buscando por aquí, por allá un remedio, tratando de buscar recursos para hacerse una placa, para hacerse una tomografía, qué sé yo, cosas que son extremadamente carísimas en este momento. ¡Cuánta angustia, Dios! No podemos evitar la enfermedad, ni podemos evitar el dolor que eso nos produce a los miembros de una familia. Oigan bien, pero sí se puede evitar que una familia en estas circunstancias se divida. Este es el momento en que la familia debe estar más unida, donde todos deben tener la misma carga emocional, donde todos deben aportar. No es el tiempo de las divisiones ni echarse las culpas. Es el tiempo de ceder, de negociar, de ponerse de acuerdo, bendito sea Dios. Es el tiempo de la verdadera demostración de lo que significa una familia. Yo exhorto, y por qué no voy al extremo, reprendo esta mañana a familiares que han descuidado sus responsabilidades con ese hermano, con ese papá, con ese abuelo que está enfermo. Algo se puede aportar. Si no puedo aportar nada materialmente, puedo aportar mi tiempo. Incluso puedo aportar mis afectos, porque un enfermo necesita afectos. Un enfermo necesita compañía, necesita consuelo. Entonces la persona, aparte de que está enferma, en que no tiene medicamentos, entonces no tiene a nadie, imagínense, esa persona lo que está diciendo es: llévame, Señor, llévame. No permitamos, no demos lugar a que la enfermedad o las circunstancias propias de la falta de medicina y esas cosas afecten tu familia. Este es el momento de dejarse de darse golpes en el pecho y en vez de darse golpes en el pecho, comenzar a dar otros golpes. Un golpe a la amargura, un golpe al rencor. Y yo sé que hay familias que están batallando con eso. Pero hoy es el día de la humildad, de la sencillez.
Tienes tú la razón, no importa, pero la razón, escucha bien, la razón no puede estar por encima de la justicia. Es más, hay una vinculación entre razón y justicia. La razón no puede estar por encima de la misericordia. Si tú crees que tienes la razón en esa pelea con tu hermano, con tu hermana, con tu familia, pero hay una necesidad allí, y eso era lo que combatía Jesús con la ley, ¿recuerdan eso? Jesús combatía la ley por eso, porque ellos eran tan legalistas que aunque se esté muriendo fulano, yo tengo que cumplir la ley. Y Jesús enseñaba la lección de que Dios quiere misericordia. Misericordia. Este es un tiempo para la misericordia. Eso es un tiempo para despojarse y entonces comenzar a dar fruto, el verdadero fruto del Espíritu. Alabado sea el Señor. Tomemos la palabra. El salmista. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Entonces estamos aprendiendo a vivir en unas circunstancias especiales y tenemos que aprender a cambiar esa realidad. Termino con otro elemento terrible que afecta a la familia, pero que debemos aprender para dar respuesta a todo aquello que afecta a nuestra familia. Hay enfermedades sin resolución, es decir, no hay remedio, la persona va a morir. Hay enfermedades, como está ocurriendo en este momento en todo el territorio nacional, que personas que pudieran salvarse no se están salvando porque precisamente no tienen la atención médica adecuada ni tienen el tratamiento. Tristemente eso está pasando en Venezuela. Es lamentable la muerte de gran cantidad de niños. Escuchen, esto es terrible, que una persona llegue a un hospital para sanarse y más bien muere en el hospital porque una bacteria fue inoculada en su cuerpo. Parece que se cumple el dicho ese que es peor el remedio que la enfermedad. Pero eso está pasando. Entonces nos enfrentamos a eso. A esa terrible experiencia, la muerte. Y en el caso que les mencioné anteriormente, finalmente aquel hombre murió. No había más nada que hacer. Y esto trajo, como decía anteriormente, una serie de recriminaciones. La muerte activa en nosotros muchas veces una cosa que se llama culpa. Bien la culpa personal o echar las culpas a otro. Creo que eso forma parte del proceso del duelo en la que la persona entra por la muerte de algún familiar. La muerte generalmente, como lo hemos visto, trae como consecuencia el distanciamiento de la familia. Cuando los padres, los patriarcas o matriarcas desaparecen del escenario, entonces la familia, los hijos se disipan. Cada quien toma su propio rumbo. Pero resulta que esos tendrán hijos y entonces esos primos no se conocen, no se relacionan. Lo que hace entonces que la familia verdaderamente se desintegre. Y una cosa que hay que cuidar, digo yo, es el aporte histórico de la familia. Es la memoria histórica. Son las experiencias de la familia. Son los cuentos de la familia. Son los chistes de la familia. Y entonces están creciendo generaciones. Escuchen bien lo que estoy diciendo, esto es muy en serio. Están
naciendo generaciones sin historia familiar. Solo la reducida a la de ellos, el papá, la mamá y a partir de allí. Pero hacia atrás no saben nada. Y eso es triste, porque conozco casos de padres y madres honorables, de buen testimonio, que dejaron un legado. Y ese legado se ha ido perdiendo porque nadie de sus hijos han intentado vaciarlo en el corazón de sus hijos. Y eso es extremadamente triste. Por favor, hay que elevar el valor y la importancia de nuestra familia, de nuestros padres. Mi papá, mi mamá, mis abuelos. Cuántos recuerdos, cuántas cosas hermosas que delinearon mi vida. Y que en base a eso estoy delineando la vida de mis hijos, de mis nietos. Pero eso solamente se construye, se hace a punta de la historia de tu familia. Hoy estamos aquí para ver no solamente lo que afecta a tu familia, sino lo que debes evitar que afecte a tu familia. Y voy a decirles a alguien que tienen una mala experiencia familiar, que tuvieron un padre o una madre que no cuidó de ellos, de mal ejemplo. Hoy te hablo a ti también. Porque tú no te puedes quedar en la historia, es que a mí no me dieron amor, es que yo no tuve un ejemplo. El Señor reprenda al diablo y a quien sea, pero tú tienes que cambiar esa realidad, porque a partir de ti hay otras vidas que deben ser diferentes a las tuyas, otras vidas que tú debes construir. Y eso se llama egoísmo. Qué bonito es dar de lo que no tienes. Y esta mañana es un tiempo para la reconstrucción. Es un tiempo para mejorar. Los que murieron en Cristo, lo cual significa que tenemos esperanza. Quiero decirte que no te quedes en ninguna etapa de la aflicción. Desde el punto de vista psicológico, por lo menos hay 7 etapas que se viven durante un duelo. Pero un duelo comienza y un duelo debe terminar, porque de lo contrario, esa persona se va a enfermar emocionalmente. La conmoción es lo primero que experimenta alguien cuando pierde un ser querido. Y conmoción es una alteración violenta y brusca. Es como cuando te despiertan de pronto. Eso es una conmoción por la noticia, por lo que has vivido. La siguiente etapa tiene que ver con la negación. Esto no puede estar pasando. Y a veces sacudes al cadáver tratando de despertarlo porque crees que no ha pasado. Y una tercera etapa en esto de la aflicción es la ira. Como no tienes respuesta y no puedes hacer nada al respecto, entonces te llenas de ira, de molestia, de amargura. En algunos casos viene el regateo, la negociación, buscar alguna manera de que las cosas cambien, dando algo. Finalmente entra en una etapa de depresión, de tristeza. Pero eso debe continuar hasta una etapa que es la etapa de la conformidad. Bueno, si Dios lo quiso así, si esa es la voluntad de Dios, si las cosas surgieron así, ¿qué puedo hacer? Y finalmente cierras ese ciclo, cierras ese proceso con una cosa que se llama aceptación. Pero todo proceso de duelo debe comenzar porque es natural, pero también debe ser cerrado. Y esto lo aplico hoy porque sé que la muerte afecta a la familia.
pero no debe ser una afectación por siempre. Esta es la ley de la vida, porque mañana te toca a ti y me toca a mí. Y todo esto debe ir generando una experiencia, lo que yo llamo una experiencia de vida. ¿Qué está afectando a tu familia hoy? ¿Y qué estás haciendo al respecto? Hoy hemos tratado de dejar algo en tu corazón, que yo sé que el Espíritu Santo lo está manejando de acuerdo a la necesidad de cada uno. Estén de pie, por favor. Sea el nombre del Señor glorificado. Oh, santo, santo, santo. Pon tu mano sobre tu corazón. Padre Santo, en el nombre de Jesús, es al alma de cada persona aquí por la que hoy oro delante de ti, Señor. Tú sabes lo que está afectando a las familias representadas aquí esta mañana. Pero he hablado de consuelo y he hablado de esperanza, fundamentados en tu palabra. Trae consuelo, Señor, y fortaleza. Y trae orientación para aquellos que están viendo su familia desintegrarse, dividirse. Conviértelos en héroes. Conviértelos en salvadores de su familia. Espíritu Santo, te pido que los levantes, de manera que sean constructores, no destructores, sino constructores de una familia. A esa esposa enséñala, a ese esposo enséñalo, a esos hijos enséñalos, a los padres enséñanos, Señor, pero que todos contribuyamos a que lo que esté afectando a la familia sea conquistado, sea vencido. Y si no hay alguna situación que esté afectando a alguna familia representada hoy aquí, te pido que les ayudes y fortalezcas y que sean ayudadores para otras familias. A ti te damos toda honra y gloria por siempre, Señor. Todos decimos amén y amén. El Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentaron retransmisión de la conferencia dominical con el doctor José Hernández.